Bien, pues siento que no se haya entendido en absoluto la propuesta que hemos hecho. Si nosotros hubiéramos querido hablar de escuelas infantiles, habríamos hablado de escolarización en escuelas infantiles, pero hemos hablado de escolarización en escuelas y centros de educación infantil, que están regulados por el Registro de Centros Infantiles para la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral en Castilla y León. Y las escuelas infantiles tienen una regulación educativa. Luego, nuestra intención no es la que ustedes, ninguno de los grupos, ha entendido de la moción que hemos presentado. Estamos hablando de conciliación y estamos hablando que en los recursos que tiene una regulación educativa, que son las escuelas infantiles, no hay plazas suficientes. Claro que no las había antes y no las hay ahora. ¿Y eso quiere decir que no se puedan tomar medidas nuevas? No, no quiere decir que no se puedan tomar medidas nuevas y no se pueden escudar en que en otro momento no se tomaron decisiones. Yo creo que siempre es un buen momento para tomar nuevas decisiones. Usted dice, señora Soto, que existe un modelo de atención a través de las prestaciones de apoyo a las familias de gastos en escuelas, centros y guarderías infantiles. Léase, por favor, con detenimiento esa regulación. No estamos hablando de las familias que tienen 4 miembros de un nivel de renta de 852 euros. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de las familias que necesitan un horario de 9 horas al día, ni de las que se necesitan solo recursos durante 3 meses. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de medidas de conciliación. ¿Quiere esto decir que el ayuntamiento tenga que renunciar a la construcción de nuevas plazas públicas de escuelas infantiles? En absoluto. Creemos que son dos propuestas totalmente compatibles. Es verdad que no compartimos el mismo modelo de escuelas infantiles. Yo creo que es notorio. Izquierda Unida, por ejemplo, cuando era Izquierda Unida, en 2011 defendió un modelo que era la construcción de 8 centros y luego cambió a utilizar aulas vacías en los colegios. Es muy respetable que cambiara a mitad de legislatura de su posicionamiento. Lo cierto es que Izquierda Unida también habla en su programa electoral de este año, al margen de que se hable de la utilización de las escuelas vacías en su acuerdo de gobierno, en el punto 51, de la potenciación de medidas de conciliación de cobertura pública de las plazas de educación infantil. Nosotros transformamos la cobertura pública en la promoción pública y en ese sentido habremos encajado esta propuesta. ¿Hay precedentes y referentes para poder hacer esto? Pues sí los hay, y los hay de distinto signo político. La Comunidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, tiene becas desde el año 2002, hay un acuerdo de gobierno con Ciudadanos. La Generalitat Valenciana habla de bonos infantiles y hay un acuerdo de gobierno que está liderado por el Partido Socialista. El Ayuntamiento de Huesca, que lidera también el Partido Socialista con un acuerdo de gobierno, también habla de becas. Y hay una regulación, efectivamente, de servicios sociales, pero que no es la regulación que estamos pidiendo aquí. Porque ¿estamos hablando de un bono de carácter universal? No. Claramente no estamos hablando. Tiene que haber necesariamente unos límites. El perfil de las familias de las que estamos hablando es todo tipo de familias. No estamos hablando de familias en riesgo de exclusión. No quiero que se confunda la propuesta. Por otro lado, debería haber concurrencia competitiva, que no es el caso de las ayudas sociales. Se puede acortar, evidentemente, la pastilla presupuestaria. Se puede establecer se debe establecer el límite de ingresos de las familias para poder tener acceso a este tipo de bonos. Se puede establecer a qué tipo de centros podemos destinar estos bonos o estas bonificaciones a las familias, porque exista un límite en el precio de la escolarización que tengan esos centros. Es decir, no estamos yendo a los centros caros, podríamos establecer ese límite. Se puede otorgar una cantidad fija a las familias, se puede establecer una horquilla en función del tramo de edad de 0 a 3 años y, por tanto, desde luego, referencias hay y se precisa algo, es desde luego voluntad política para atender, y voy a insistir y lo voy a decir con mucha rotundidad, las necesidades de conciliación de las familias de esta ciudad. Hay una enmienda de adición de Ciudadanos en el sentido de instar a la Junta de Castilla y León a aportar financiación para las escuelas y centros de educación infantil. Yo agradezco que la enmienda de Ciudadanos haya entendido que estamos hablando de centros y escuelas de educación infantil y no de escuelas infantiles. Y en este sentido, bueno, pues es verdad que desvirtúa la moción, porque nosotros estamos hablando de un apoyo directo a las familias del Ayuntamiento de Valladolid, pero entendemos que es una adición, es un añadido más para comprometer a quien tiene esa competencia y, por lo tanto, podría en este sentido aceptarse.